Hola mundo, bienvenidos. Continuamos con la lectura de la ordenación general del misal romano. Estamos en el capítulo cuarto titulado Diversas formas de celebrar la misa. Recuerden que estamos leyendo el tema La misa con el pueblo. En esta ocasión nos corresponde dar lectura al subtema La misa sin diácono, números del 120 al 170. Como les dije en el video anterior, será un video un poco largo pero muy interesante. Comencemos. Misa sin diácono, ritos iniciales. Reunido el pueblo, el sacerdote y los ministros, revestidos con sus vestiduras sagradas, proceden hacia el altar en este orden. Primero el turiferario con el incensario humeante cuando se emplea incienso. Enseguida los ministros que llevan los cirios encendidos y en medio de ellos el acólito u otro ministro con la cruz. Atrás vienen los acólitos y los demás ministros. Enseguida el lector que puede llevar el evangeliario, mas no el leccionario, un poco elevado. Y al final el sacerdote que va a celebrar la misa. Si se emplea incienso, el sacerdote antes de iniciar la procesión pone incienso en el incensario y lo bendice con el signo de la cruz sin decir nada. Mientras se hace la procesión hacia el altar, se ejecuta el canto de entrada. Al llegar al altar, el sacerdote y los ministros hacen una inclinación profunda. La cruz adornada con la imagen de Cristo crucificado y tal vez llevada en la procesión, puede erigirse cerca del altar para que se convierta en cruz del altar, la cual debe ser una sola, de lo contrario, déjese en un lugar digno. Los candeleros se colocan sobre el altar o cerca de él. Es laudable poner el evangeliario sobre el altar. El sacerdote se acerca al altar y lo venera con un beso. Enseguida, según corresponda, inciensa la cruz y el altar rodeándolo. Terminado esto, el sacerdote se dirige a la sede. Terminando el canto de entrada, estando todos de pie, el sacerdote y los fieles se signan con la señal de la cruz. El sacerdote dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El pueblo responde, amén. Enseguida, vuelto hacia el pueblo y extendiendo las manos, el sacerdote lo saluda usando una de las formas propuestas. El mismo sacerdote u otro ministro puede también con brevísimas palabras introducir a los fieles en el sentido de la misa del día. Sigue el acto penitencial. Después se canta o se dice el Señor ten piedad según lo establecido en las rúbricas. En las celebraciones que lo requieren se canta o se dice el Gloria. Enseguida el sacerdote con las manos juntas invita al pueblo a orar diciendo, oremos. Y todos, juntamente con el sacerdote, oran en silencio durante un tiempo breve. Luego el sacerdote, con las manos extendidas, dice la colecta. Concluida esta, el pueblo aclama, amén. Liturgia de la palabra. Concluida la colecta, todos se sientan. El sacerdote puede presentar a los fieles, con una brevísima intervención, la liturgia de la palabra. El lector se dirige al ambón y del leccionario colocado allí antes de la misa, proclama la primera lectura que todos escuchan. Al final el lector dice, palabra de Dios, y todos responden, te alabamos, Señor. Entonces, según las circunstancias, se pueden guardar unos momentos de silencio para que todos mediten brevemente lo que escucharon. Después, el salmista o el mismo lector recita o canta los versos del salmo y el pueblo, como de costumbre, va respondiendo.
Si está prescrita una segunda lectura antes del Evangelio, el lector la proclama desde el ambón mientras todos escuchan y al final responden a la aclamación como se dijo antes. Enseguida, según las circunstancias, se pueden guardar unos momentos de silencio. Enseguida, todos se levantan y se canta el aleluya u otro canto según corresponda al tiempo litúrgico. Mientras se canta el aleluya u otro canto, si se emplea el incienso, el sacerdote lo pone y lo bendice. Después, con las manos juntas y profundamente inclinado ante el altar, dice en secreto la oración «Purifica mi corazón». Entonces, si el evangeliario está en el altar, lo toma y, precedido por los ministros laicos que pueden llevar el incienso y los cirios, se dirige al ambón llevando el evangeliario un poco elevado. Los presentes se vuelven hacia el ambón para manifestar especial reverencia hacia el Evangelio de Cristo. Ya en el ambón, el sacerdote abre el libro y con las manos juntas dice: «El Señor esté con ustedes». El pueblo responde: «Y con tu espíritu». Y enseguida dice lectura del Santo Evangelio, signando con el pulgar el libro y asimismo en la frente, en la boca y en el pecho, lo cual hacen también los demás. El pueblo aclama diciendo «Gloria a ti, Señor». Si se usa incienso, el sacerdote inciensa el libro. Enseguida proclama el Evangelio y al final dice la aclamación «Palabra del Señor», y todos responden «Gloria a ti, Señor Jesús». El sacerdote besa el libro, diciendo en secreto la oración, las palabras del Evangelio. Si no hay un lector, el mismo sacerdote proclama todas las lecturas y el salmo de pie desde el ambón. Allí mismo, si se emplea, pone y bendice el incienso profundamente inclinado, diciendo la oración «Purifica mi corazón». El sacerdote, de pie en la sede o en el ambón mismo, o según las circunstancias, en otro lugar idóneo, pronuncia la homilía. Terminada esta, se puede guardar unos momentos de silencio. El símbolo se canta o se dice por el sacerdote juntamente con el pueblo, estando todos de pie. Recuerden que el símbolo es el credo. A las palabras «y por obra del Espíritu Santo» o a las palabras «que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo», todos se inclinan profundamente. Y en las solemnidades de la Anunciación y de Navidad se arrodillan. Dicho el símbolo o credo, en la sede el sacerdote, de pie con las manos juntas, invita a los fieles a la oración universal con una breve monición. Después, el cantor o lector u otro, desde el ambón o desde otro sitio conveniente, vuelto hacia el pueblo, propone las intenciones. El pueblo, por su parte, responde suplicante. Finalmente, el sacerdote, con las manos extendidas, concluye la súplica con la oración. Liturgia eucarística. Terminada la oración universal, todos se sientan y comienza el canto del ofertorio. El acólito u otro ministro laico coloca sobre el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la pallia y el misal. Es conveniente que la participación de los fieles se manifieste por la presentación del pan y el vino para la celebración de la Eucaristía o de otros dones con los que nos ayude a las necesidades de la Iglesia o de los pobres. El sacerdote, ayudado por el acólito o por otro ministro, recibe las ofrendas de los fieles. Al celebrante llevan el pan y el vino para la Eucaristía, y él los pone sobre el altar, pero los demás dones se colocan en otro lugar adecuado. El sacerdote en el altar recibe o toma la patena con el pan, y con ambas manos la tiene un poco elevada sobre el altar, diciendo en secreto la oración «Bendito seas, Señor Dios».
Luego coloca la patena con el pan sobre el corporal. Enseguida el sacerdote de pie, a un lado del altar, ayudado por el ministro que le presenta las vinajeras, vierte en el cáliz vino y un poco de agua, diciendo en secreto la oración por el misterio de esta agua. Vuelto al medio del altar, toma el cáliz con ambas manos, lo tiene un poco elevado, diciendo en secreto la oración, bendito seas, Señor Dios, y después coloca el cáliz sobre el corporal y, según las circunstancias, lo cubre con la palha. Pero cuando no hay canto de ofertorio ni se toca el órgano en la presentación del pan y del vino, está permitido al sacerdote decir en voz alta las fórmulas de bendición a las que el pueblo aclama: bendito seas por siempre, Señor. Habiendo dejado el cáliz sobre el altar, el sacerdote, profundamente inclinado, dice en secreto la oración humilde y sinceramente arrepentidos. Enseguida, si se usa incienso, el sacerdote lo echa en el incensario, lo bendice sin decir nada e inciensa las ofrendas, la cruz y el altar. El ministro, de pie a un lado del altar, inciensa al sacerdote y después al pueblo. Después de la oración humilde y sinceramente arrepentidos, o después de la incensación, el sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos diciendo en secreto la oración: lava del todo mi delito, Señor, mientras el ministro vierte el agua. Después, vuelto al centro del altar, el sacerdote, de pie, de cara al pueblo, extendiendo y juntando las manos, invita al pueblo a orar diciendo: oren, hermanos. El pueblo se levanta y responde: el Señor reciba. Enseguida, el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración sobre las ofrendas. Al final, el pueblo aclama amén. Entonces, el sacerdote inicia la plegaria eucarística. Según las rúbricas, elige una de las que se encuentran en el misal romano o que están aprobadas por la sede apostólica. La plegaria eucarística, por su naturaleza, exige que sólo el sacerdote, en virtud de su ordenación, la profiera. Sin embargo, el pueblo se asocia al sacerdote en la fe y por medio del silencio, con las intervenciones determinadas en el curso de la plegaria eucarística, que son las respuestas en el diálogo del prefacio, el santo, la aclamación después de la consagración y la aclamación amén después de la doxología final, y también con otras aclamaciones aprobadas tanto por la Conferencia de Obispos como por la Sede Apostólica. Es muy importante que el sacerdote cante las partes de la plegaria eucarística enriquecidas con notación musical. Al iniciar la plegaria eucarística, el sacerdote extiende las manos y canta o dice: el Señor esté con ustedes. El pueblo responde: y con tu espíritu. Cuando prosigue: levantemos el corazón, eleva las manos. El pueblo responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Enseguida, el sacerdote, con las manos extendidas, agrega: demos gracias al Señor nuestro Dios. El pueblo responde: es justo y necesario. A continuación, el sacerdote, con las manos extendidas, continúa con el prefacio, y una vez terminado este, con las manos juntas en unión con todos los presentes, canta o dice en voz alta: Santo. El sacerdote prosigue la plegaria eucarística según las rúbricas que se encuentran en cada una de ellas. Si el sacerdote celebrante es un obispo, en las plegarias, después de las palabras con tu servidor el Papa y el nombre, agrega conmigo indigno siervo tuyo, o después de las palabras de nuestro Papa y su nombre, agrega de mí indigno siervo tuyo. Pero si el obispo celebra fuera de su diócesis, después de las palabras con nuestro Papa y el nombre, agrega conmigo indigno siervo tuyo, con mi hermano nombre, obispo de esta iglesia de y el nombre de la iglesia.
El obispo diocesano, o el que en derecho se equipare, se debe nombrar con esta fórmula, juntamente con tu siervo el Papa, y con nuestro obispo, o vicario, prelado, prefecto, abad, nombre. En la plegaria eucarística pueden nombrarse los obispos coadjutores y auxiliares, pero no los otros obispos casualmente presentes. Cuando hay que nombrar a varios, se emplea la fórmula general, y nuestro obispo y sus obispos auxiliares. En cada plegaria eucarística hay que adaptar las fórmulas antedichas a las reglas gramaticales. Un poco antes de la consagración, el ministro, si se cree conveniente, advierte a los fieles con un toque de campanilla. Puede también, según las costumbres de cada lugar, tocar la campanilla en cada elevación. Si se usa incienso, el ministro inciensa la hostia y el cáliz cuando son presentados al pueblo después de la consagración. Después de la consagración, habiendo dicho el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe, el pueblo dice la aclamación empleando una de las fórmulas determinadas. Al final de la plegaria eucarística, el sacerdote toma la patena con la hostia y el cáliz, los eleva simultáneamente y pronuncia la doxología él solo. Por Cristo, con él y en él. Al final el pueblo aclama amén. Enseguida el sacerdote coloca la patena y el cáliz sobre el corporal. Terminada la plegaria eucarística, el sacerdote con las manos juntas dice la monición antes de la oración del Señor. Recuerden que la oración del Señor es el Padre Nuestro. Luego, con las manos extendidas, dice la oración del Señor juntamente con el pueblo. Concluida la oración del Señor, el sacerdote solo con las manos extendidas dice el embolismo: líbranos, Señor, de todos los males. Terminado el cual, el pueblo aclama: tuyo es el reino. A continuación, el sacerdote, solo con las manos extendidas, dice en voz alta la oración: Señor Jesucristo, que dijiste. Y terminada esta, extendiendo y juntando las manos vuelto hacia el pueblo, anuncia la paz, diciendo: la paz del Señor esté siempre con ustedes. El pueblo responde: y con tu espíritu. Luego, según las circunstancias, el sacerdote añade: dense fraternalmente la paz. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, pero permaneciendo siempre dentro del presbiterio, para que la celebración no se perturbe. Haga del mismo modo si por alguna causa razonable desea dar la paz a unos pocos fieles. Todos, empero, según lo determinado por la conferencia de obispos, se expresan unos a otros la paz, la comunión y la caridad. Mientras se da la paz, se puede decir: la paz del Señor esté siempre contigo, a lo cual se responde: amén. Enseguida, el sacerdote toma la hostia, la parte sobre la patena y deja caer una partícula en el cáliz, diciendo en secreto: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz. Mientras tanto, se canta o se dice por el coro el Cordero de Dios. Entonces el sacerdote dice en secreto, con las manos juntas, la oración para la comunión: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, oh Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Concluida la oración, el sacerdote hace una genuflexión, toma la hostia consagrada en la misma misa y, teniéndola un poco elevada sobre la patena o sobre el cáliz, vuelto hacia el pueblo, dice: este es el Cordero de Dios. Y juntamente con el pueblo agrega: Señor, no soy digno. Después, de pie vuelto hacia el altar, el sacerdote dice en secreto: el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y come reverentemente el cuerpo de Cristo.
Después toma el cáliz, dice en secreto: la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, y bebe reverentemente la sangre de Cristo. Mientras el sacerdote sume el sacramento, se comienza el canto de comunión. Después, el sacerdote toma la patena y el copón y se acerca a quienes van a comulgar, los cuales de ordinario se acercan procesionalmente. No está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano entre ellos. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, según lo haya determinado la conferencia de obispos. Cuando comulgan estando de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento hagan la debida reverencia, la cual debe ser determinada por las mismas normas. Si la comunión se recibe solo bajo la especie de pan, el sacerdote, teniendo la hostia un poco elevada, la muestra a cada uno diciendo: el cuerpo de Cristo. El que comulga responde amén, y recibe el sacramento en la boca, o donde haya sido concedido en la mano según su deseo. Quien comulga inmediatamente recibe la sagrada hostia, la consume íntegramente. Pero si la comunión se hace bajo las dos especies, obsérvese el rito descrito en su lugar. En la distribución de la comunión pueden ayudar al sacerdote otros presbíteros que casualmente estén presentes. Si estos no están dispuestos y el número de comulgantes es muy grande, el sacerdote puede llamar en su ayuda a algunos ministros extraordinarios, es decir, acólitos ritualmente instruidos o también otros fieles que hayan sido ritualmente delegados para esto. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar fieles idóneos ad actum, es decir, solo para esta ocasión. Estos ministros no se acerquen al altar antes de que el sacerdote haya comulgado, y siempre reciban de la mano del sacerdote el vaso que contiene las especies de la Santísima Eucaristía que van a ser distribuidas a los fieles. Terminada la distribución de la comunión antes de cualquier otro detalle, el sacerdote bebe íntegramente él mismo en el altar el vino consagrado que quizá haya quedado. Pero las hostias consagradas que quedaron o las consume en el altar o las lleva al lugar destinado para conservar la Eucaristía. El sacerdote regresa al altar y recoge las partículas si las hay. Luego, de pie en el altar o en la credencia, purifica la patena o el copón sobre el cáliz. Después purifica el cáliz diciendo en secreto: haz, Señor, que recibamos, y seca el cáliz con el purificador. Si los vasos son purificados en el altar, un ministro los lleva a la credencia. Sin embargo, se permite dejar los vasos que deben purificarse, sobre todo si son muchos, en el altar o en la credencia sobre el corporal convenientemente cubiertos y purificarlos enseguida después de la misa una vez despedido el pueblo. Después, el sacerdote puede regresar a la sede. Se puede además observar un intervalo de sagrado silencio o cantar un salmo o un cántico de alabanza o un himno. Luego, de pie en la sede o desde el altar, el sacerdote de cara al pueblo con las manos juntas dice: oremos, y con las manos extendidas dice la oración después de la comunión, a la que puede preceder un breve intervalo de silencio, a no ser que ya lo haya precedido inmediatamente después de la comunión. Al final de la oración, el pueblo aclama amén. Terminada la oración de la comunión, si los hay, háganse breves avisos al pueblo. Después, el sacerdote extiende las manos y saluda al pueblo diciendo: el Señor esté con ustedes. A lo que el pueblo responde: y con tu espíritu. El sacerdote une de nuevo las manos e inmediatamente pone la mano izquierda sobre el pecho y, elevando la mano derecha, agrega: la bendición de Dios Todopoderoso, y mientras traza
El signo de la cruz sobre el pueblo prosigue. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Todos responden amén. En algunos días y ocasiones, según las rúbricas, esta bendición se enriquece y se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. El obispo bendice al pueblo con la fórmula correspondiente, haciendo sobre el pueblo 3 veces el signo de la cruz. Enseguida, después de la bendición con las manos juntas, el sacerdote agrega: pueden ir en paz, y todos responden: demos gracias a Dios. Entonces, el sacerdote venera como de costumbre el altar con un beso, y hecha al altar la inclinación profunda con los ministros laicos, se retira con ellos. Pero si a la misa sigue alguna otra acción litúrgica, se omite el rito de conclusión, es decir, el saludo, la bendición y la despedida. Terminamos con este tema de la misa sin diácono. Recuerden que les dije que era un poco largo, ya vimos que sí. En el siguiente video vamos a dar lectura al subtema Misa con diácono, números del 171 al 186. Va a ser largo, pero no tanto como este. Muchas gracias a todos por acompañarme. Recuerden que estamos viendo las diversas formas de celebrar la misa. Vamos a seguir al pendiente de los demás videos para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto.